Ahora le toca a Alexandro Maffioli, que va a hablar de la evaluación del impacto, evaluación de impacto de los programas de apoyo a la investigación científica, recogiendo la experiencia del BID. Bueno, muchas gracias por la invitación otra vez y déjenme decir, yo soy, voy a aclarar, soy un muy fuerte defensor de la necesidad de evaluar, muy fuerte defensor de la necesidad de evaluar, de hacer evaluación de impacto, así que, pero también consciente de los pecados, de las categorías de los evaluadores, así estoy abierto a una discusión franca sobre el tema. Pero sí quería decirle eso, que de eso soy muy convencido, muy apologético del tema. Quiero iniciar por una cuestión. El tema se habló antes de accountability y rendir cuenta, existe en italiano, se puede decir rendir cuenta, y aprendizaje. Esas son las dos cosas que se pueden poner en la evaluación. Y yo, que trabajo mucho en la parte de evaluación de impacto, creo que la componente principal de la evaluación de impacto es en términos de generar conocimiento. Y una gran equivocación que se pone a veces que la gente lo toma como si fuera un ejercicio primariamente de accountability. Y eso hay que resolverlo. Y hay una cartoon que sale en los periódicos, yo estoy muy apasionado de Calvin and Hobbes, no sé si conocen, el niño que tiene el tigre imaginario, ¿no? Y hay uno de esos cartoons que está Calvin estudiando, el tigre un poco la voz de su conciencia, estudia y mira, dice, mira, todo ese conocimiento es paralizante. Una vez que uno entra en un tema y ve todos los grises, las variantes, algo que parecía sencillo al inicio, se complica. Si la última lámina ahí, Calvin toma el libro, lo tira y dice, siendo un hombre de acción no puedo tomarme ese riesgo. Y el tigre le dice, bueno, no sabes, pero por lo menos actúa en eso. Eso yo uso esa strip a veces en el banco, pero también lo acompaño con un dicho que en Toscana se usa mucho, que es, chi fa falla, o sea, solo quien se pone en acción hace errores. Y eso creo que es un tema que tenemos que entender, o sea, la evaluación es para descubrir nuestro fallo. Por ejemplo, el banco en la última publicación de nuestro status de desarrollo con efectividad, cuenta de evaluaciones, tuvo un capítulo entero sobre en qué fallamos, cuáles fueron las grandes fallas en las cuales aprendimos mucho. Yo creo que si no logramos llevar la discusión a eso, claro, mucha de la resistencia que viene de, bueno, me han evaluado algo sobre algo y no salió bien, o me evaluaron sobre eso y salió bien, pero el problema es que hemos aprendido de la evaluación. Bueno, si hemos aprendido nada es un problema, estoy de acuerdo. Ahora, un par de puntos quería, antes de entrar en mi presentación más específicamente, mirar. El tema de las evaluaciones complejas. Yo estoy de acuerdo que a veces las evaluaciones son complejas, pero la razón de ser complejas son varias. Primero, el problema puede ser complejo per se y no fácil analizarlo. Segundo, y eso el doctor Carrión lo dijo muy bien, muchas veces los programas se complicaron mucho, fueron diseñados de una forma no clara. Yo trabajaba antes en evaluación ex post primariamente, ahora el banco ha cambiado totalmente actitud, pide que todos los programas tengan un diseño de evaluación al diseño del programa, al momento que se diseña el programa, tiene que tener un plan de evaluación al momento que se aprueba, no va al directorio si no tiene un plan de evaluación. Pero ahí yo me encontraba muchas veces que en la discusión sobre qué era la intervención y cómo había cambiado en el tiempo, había una confusión enorme. Y ahora no quiero tomar la rigidez de decir un instrumento, un objetivo, pero tampoco puede ser un instrumento 20 objetivos. Porque ahí sí, claro, y cualquier evaluación en ese punto no es válida, porque te evalúo en eso, pero dices, no, pero era otra cosa. O esa otra cosa importante, tú no la puedes medir. O sea, creo que eso es importante, una enorme ventaja, es un proceso, es iniciar a pensar evaluaciones, como ya se dijo, en el momento del diseño. La otra cosa es mejorar el uso de las evaluaciones. Otra cosa que yo me encuentro muchas veces me piden, ok, decime si funciona o no. Y yo digo, ok, es más complicado que eso. Y eso es una respuesta que los policy makers, los hacedores de política a veces no les gusta. Dicen, no, dame un blanco y negro, porque eso es lo que queremos saber. Y yo creo que ahí
es una cuestión también de educación de los usuarios de la evaluación de impacto. Yo uso siempre ese ejemplo. Sería como si un doctor dice al técnico de laboratorio, no mandarme todo ese número, decime si está bien o no. ¿No? El técnico dice, bueno, no, segundo, porque te digo cómo andan varios indicadores, cómo se han desarrollado, pero la decisión final, el diagnóstico final sobre se tiene que cambiar, te puedo también hacer recomendaciones, pero al final eres tú el usuario de la evaluación de impacto cuantitativa, con otras evidencias, con también el ciclo político, cuánto está de moda ahora en el gobierno, pero al final no se puede pedir que la evaluación se simplifique por tomar una decisión sencilla. Si tenemos más instrumentos para entender si lo que hacemos funciona o menos, de alguna forma también el hacedor de política se tiene que sofisticar en la forma que hace política y tiene que usar estos instrumentos. Eso ha pasado en varios campos, en la medicina, en el béisbol también. Último punto, evaluaciones cuestan. Y ese punto yo siempre cuando me dicen esa cosa digo, sí, pero es cierto, pueden costar más o menos, pero como todos los proyectos, como cualquier cosa, hay que hacer un análisis costo-beneficio de una evaluación. Una evaluación cuesta, pero ¿cuánto cuesta no saber? ¿Cuánto cuesta no saber si un programa está funcionando o menos? ¿Cuál es el costo social de eso? Y claro, si tenemos ya evidencia que funciona, que, bueno, no lo evalúan, estamos todo tranquilos, pero si tenemos algunas dudas, si hay controversias, y estamos invirtiendo mucho recurso en eso, la inversión en la evaluación tiene un retorno posiblemente enorme en términos de recursos públicos que se pueden ahorrar. Y yo creo que eso es importante porque si se evalúa un programa que gasta miles de millones de dólares por año, una evaluación también puede ser bien costosa y tiene que ser. Si evalúo un proyectito, y bueno, ahí puedo decir, bueno, vale la pena hacer ese proyectito primero, ¿no? Finalmente, antes de entrar a eso, un punto que es relacionado a mi presentación, se dijo el punto de la metodología de impacto son diseñadas por programas sociales. En eso es cierto que se aplicaron más ahí, es cierto que política de desarrollo productivo con política de innovación puede tener problemas, pero no creo que sea un problema del método. El método es simplemente un método, como vamos a discutir, de cómo puedo atribuir casualidad. Y se pueden mejorar, se puede inventar algo nuevo, no sé, pero es eso, eso lo puedo aplicar en cualquier campo. El problema real que veo, eso también fue mencionado por el doctor Carrión, es que esas son políticas que tienen efecto en largo plazo. Y tanto la economía política de los proyectos como de las evaluaciones es complicada, porque cuando yo decirte, mira, te voy a evaluar en tu impacto final en 10 años, claramente el interés por la evaluación cae. Y ahí donde creo que sí es un problema institucional donde hay que darle una institucionalidad tanto a políticas que tienen un impacto tanto de largo plazo como de evaluaciones de eso que sea más de Estado y menos de gobierno, de alguna forma. O sea, que se puede dar una cierta continuidad, que existan instituciones que puedan decir, bueno, nosotros traemos esa agenda, que es una agenda que decidimos entre todos que es importante y intentamos un poquito defendernos de los intereses individuales o simplemente de la falta o subida o bajada de interés. Bueno, ahí puedo empezar mi presentación. ¿Sí pueden ponerme las presentaciones? Ok. Bueno, acá le voy a hablar más en específico, algunos temas van a volver sobre la experiencia del BID en evaluar... ¿Eso funcionaba? Ahí está. Y en evaluar... programa de ciencia. Voy a hablar solo de evaluaciones de impacto y específico que para nosotros hablar de evaluación de impacto quiere decir hablar de todas las evaluaciones que tienen que ver con resolver el problema de atribución, causalidad. Y como saben acá muy rápidamente, el problema de atribución implica un problema fundamental que es el del contrafactual. O sea, ¿qué hubiera pasado a estos beneficiarios, empresas, científicos, en ausencia del programa? El problema fundamental que tenemos aquí es que estamos intentando resolver un problema irresolvible. El contrafactual per se es inobservable. No es cuestión de que el experimento lo observa, no lo observa tampoco un experimento. El contrafactual no lo conocemos porque no puedo tener la misma persona en el estatus de beneficiario y no al mismo tiempo. Así, todo lo que se hace es, a través de grupo de control, o sea, identificar no beneficiarios que puedan representar bien esta situación de falta de beneficio. Y la razón por la cual, bueno,
Y eso es lo que hacemos usualmente. Miramos un efecto promedio de una política y para hacer eso lo hacemos construyendo un contrafactual mediante un grupo de control. Lo que queríamos medir de verdad sería la diferencia de resultado para los beneficiarios en estado de ser tratado, ahí no se ve mucho, contra de no ser tratado. Lo que observamos es la diferencia entre el beneficiario en estado de ser tratado versus el no beneficiario en estado de no ser tratado. Si hay diferencia entre lo que observamos y lo que queremos observar, ahí es donde hay un sesgo. Y usualmente ese sesgo lo definimos como sesgo de selección, o básicamente, muy sencillamente decir, los no beneficiarios pueden ser diferentes de los beneficiarios. Ahora, ¿por qué todos están entusiasmados por experimentos? ¿Y por qué eso se vende como el gold standard? Porque el experimento es lo único que me garantiza que en promedio beneficiarios y no beneficiarios son iguales. Y incluyendo todo lo que puedo observar y no observar, incluyendo lo que le hubiera pasado sin la política. Simple así. Sí, eso digo, por eso no es tanto debido a que son ciencias sociales o médicas, es que la única forma creíble que en términos de promedio puedo atribuir resultados, ¿no? Y cualquier ejercicio cualitativo que también tenga pretensión de hacer una atribución, lo hace de esa forma, construye un contrafactual de alguna forma. Ahora, ¿qué se saca de una evaluación de impacto? Aquí muchas veces se dice, bueno, la evaluación de impacto solo me dice si funciona o no funciona. Bueno, yo diría que se puede expandir un poco eso. Primero me dice seguramente si funciona o no funciona una intervención. Me dice si funciona o no funciona sobre efectos finales e intermedios. Por ejemplo, puede decir si funciona en aumentar la productividad, cómo funciona en aumentar el gasto en I+D. Pero me dice también si los efectos son diferentes entre diferentes tipos de beneficiarios, lo cual también es muy importante. Una componente muy importante en el diseño de política es su focalización. Eso lo puedo también sacar de una buena evaluación de impacto. También una evaluación de impacto me puede decir si los efectos dependen de la intensidad del tratamiento. Muchas veces nosotros, una gran discusión, por ejemplo, en los aportes no reembolsables cofinanciados por la empresa es ¿cuánto le damos? ¿El 70%, el 50%, el 40%? Bueno, una evaluación de impacto bien diseñada me puede ayudar. De hecho, en Chile lo han hecho y han llegado a decir que el óptimo para su target population es 30%. En que en promedio están en 40%, se llegaron a decir, le están dando probablemente un poquito más de lo que deberíamos. También me dice en cuánto tiempo se pueden observar los efectos del proyecto y cómo varían en el tiempo, si tengo varias observaciones en el tiempo, y eso no es trivial, porque cuando usted hace un análisis costo-beneficio de un programa ex ante, lo que comparan es un flujo de beneficio contra un flujo de costo. Si me cambia el tiempo en el cual se manifiesta en beneficio, el retorno económico de un proyecto puede cambiar radicalmente. También me puede decir si se pueden hacer la multitratamiento, si los efectos cambian cuando combino política. Eso anda un poquito en la dirección de las coordinaciones. Hay un estudio muy interesante que ha hecho el banco en Chile otra vez, en ver cómo funciona la combinación de política de innovación y política de exportación. Y cómo funciona, si funciona mejor dándole ante innovación o ante exportación. Y lo que se encontró es que funcionan mejor si son combinadas y que funcionan mejor si antes recibe innovación y después el fomento de la exportación. Dice, bueno, es lógico, dice, bueno, pero ahí está una prueba más robusta. Después, la otra cosa que se puede medir también, no es imposible, es si el programa produce externalidades. Y eso es algo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, en el programa de financiamiento de la innovación empresarial, a ver si a través de movilidad laboral se produce un efecto en empresas que reciben trabajadores que han trabajado en empresas beneficiarias. Eso otra vez es fundamental por el tema de análisis de costo-beneficio y más aún para políticas como la de innovación, que la justificación está fuertemente basada en externalidades. La justificación tanto teórica como social, porque bueno, le voy a dar gente que usualmente no son los más pobres. Si uno tiene que decir, bueno, ¿por qué le estamos dando a los empresarios? Los empresarios ya viven bien. Bueno, las externalidades de esa intervención es grande. Evaluaciones de impacto pueden mostrar también estos efectos. Ahora, acá le puse también esa lámina, solo lo que veo yo, lo paso clave la definición de evaluación de impacto. Y claramente es mucho mejor cuando eso se hace, yo no leo nada, no sé si usted, si me pongo las lentes, magari veo mejor. Bueno. Primer punto, comprender la teoría de cambio. Y acá toda la gran discusión sobre me evalúan mal, me evalúan bien. Es un mal evaluador. Es una mala evaluación.
Pero en teoría, el primer paso de una evaluación, tanto sea incorporada en el programa, así como sea hecha ex post, es entender precisamente cuál es el objetivo, la teoría de cambio, o sea, qué acciones se pusieron para hacer qué productos y para qué producir cuál resultado. ¿Okay? Ahí el problema es que a veces se encuentran políticas que honestamente están diseñadas de una forma confundida. Después, comprender el mecanismo de ejecución. Eso, lo digo, es importante ex ante y fundamental ex post, por toda esa cuestión de la intervención cambian durante su ejecución. La gente hace cambio. Y es importante saber qué ha pasado. Después, a este punto, definir la pregunta de evaluación. O sea, una vez que yo sé que quiere conseguir la política, cómo se ejecuta, a este punto puedo decir cuál es la pregunta central de mi evaluación. Y solo ahí inicio a definir mi metodología. O sea, para mí, y después la otra etapa, que son todas importantes, pero el tema del método tiene que ser en función de lo que quiero medir y de cómo está estructurada la política. Yo sé que esos son pecados de evaluadores y académicos sobre todo, de que uno intenta imponer un método porque quiere sacar un estudio fancy, pero no, la dinámica tiene que ir de qué lo que quiere hacer la política a cómo la puedo evaluar. Finalmente, un tema fundamental es acá comunicar resultado y retrofit en las políticas. Bueno, yendo al tema de política científica y la experiencia del BID. Acá tengo la presentación de 3 evaluaciones econométricas de 2 programas, básicamente. Tenemos otra que están dando en Colombia. Bueno, tenemos un resultado preliminar del programa Fondesit y del programa Fondesit en Chile y Fondesit en Argentina. Estos son programas competitivos que proveen fondo a los investigadores científicos en base a una competencia. O sea, los investigadores presentan, o grupos de investigadores presentan propuestas, las propuestas se evalúan, se ponen se da una revisión de pares, se hace competición y alguno gana y otro no. Ay, acá hice un error. En cambiar la lámina hice un error. Ok, perdón. Tengo que ir mucho más adelante de eso. Pero me pueden... Ah, ahí va. Perdón, tengo que... porque puse... Eso, acá me sirve. Ok, la justificación de este tipo de política, usted probablemente sabe mucho más de mí que eso, conocimiento como bien público, intentar crear balance entre conocimiento tácito y conocimiento codificado, desarrollo de capacidades sistémicas de aprendizaje, de nuevo método, creación de redes y capacidad de problem solving. Hay mucha literatura, bueno, acá no quiero decir eso, pero en la relacionalidad específica de estos financiamientos son subsidios para proyectos específicos de investigación. La competencia se ve como para definir prioridades de investigación, como incentivo a la creación y difusión de conocimiento. O sea, se ve el tema de competencia también como ver, ok, vamos a ver la comunidad científica que quiere proponer y vamos a ver con qué calidad está proponiendo lo que está proponiendo. Y de alguna forma la competencia se ve sobre propuestas, se ve como un instrumento para promover calidad, variedad e inserción de jóvenes, porque la alternativa sería de ir por excelencia. Yo digo, mira, doy plata para investigación solo a lo que tiene una historia de excelencia, ¿no? Ese sería un sistema para decir, bueno, puede ser que tú no tienes una historia de excelencia, pero tienes un proyecto que es muy novedoso, muy importante, evaluado por pares, y así te damos recursos. Y también, sobre todo en el caso argentino, la idea también de la promoción de la creación y consolidación de redes científicas. ¿Okay? Ahora vuelvo atrás al caso de Chile, perdón. Quería mostrar el caso de Chile antes porque... Ay. ¿Pueden ir atrás ahí? Porque eso es muy lento. No. Perdón, ¿pueden ir atrás? Atrás. Ay. No, atrás. Ahí, ¿ok? No, tiene que ir atrás. No, ahí están adelante. Atrás. Ahí, ok, demasiado. Aquí. Adelante, por favor. Ahí. Ok, ese es el caso del estudio de Chile. Es un estudio que hicimos con algunos colegas, José Miguel Benavente y Gustavo Crespi, que trabajan en el BID ahora. Bueno, todos trabajaban en el BID a este punto. Cuando trabajamos, Benavente no trabajaba en el BID antes cuando hicimos ese estudio. Lo que hacemos acá, utilizamos una metodología que se llama de regresión discontinua. Si pueden ir adelante, por favor. La característica de este método, básicamente la idea de crear, son
en todos los instrumentos donde yo tengo una variable que asigna recursos basado en un ranking, en un score, en un puntaje, y pongo en ese puntaje un corte, digo, bueno, financio hasta aquí, hasta la primero 500, o hasta lo que llegan a un puntaje de 80. Lo que me genera eso es que básicamente en el corte se generan dos grupos que por algunas razones son muy similares, se hace una selección aleatoria, porque el hecho de entrar o no entrar por la persona que está en la posición, decimos que el corte a 500, está en 501 y no entró, y 499 entró, básicamente es una cuestión de suerte. Y eso se puede ver si fue así, o sea, se puede testear si alrededor del corte las características son básicamente como similares. La característica, bueno, el supuesto básico que eso pase, o sea, que alrededor de ese corte se genera esta situación donde los beneficiarios o no beneficiarios son muy similares. Bueno, se usan diferentes técnicas para estimar, no voy a quedarme mucho sobre eso. La ventaja que tiene esa metodología, y por eso digo, todas las veces que tiene un sistema competitivo, porque se dice, por ejemplo, la objeción no se puede usar experimento porque queremos seleccionar los mejores, o los más pobres, o lo más de algo. Pero todas las veces que tiene un sistema competitivo y tiene una forma de calificarlo bien, en qué lo están haciendo competir o cómo definen la selección, esta metodología se puede utilizar. Y esta metodología produce resultado muy robusto en términos de atribución y causalidad. La idea, bueno, aquí la idea básica, por ejemplo, ese sería el caso de Chile, ponen el proyecto en un ranking del primero que el mejor y bajan y hasta un cierto punto, decimos el proyecto número 100, cortan, ¿ok? La idea que uno tenía que observar que claramente los proyectos mejores, si lo vamos a ver en términos de variables de resultado, por ejemplo en ese caso si usamos el framework de una función de producción científica, tanto en términos de producción de publicaciones o calidad de publicaciones, yo esperaría ver que este grupo está produciendo más publicaciones de mejor calidad, porque son mejores, ¿ok? Y bajando con ranking, a propuestas peores, tendría que corresponder menos publicaciones de menor calidad, en teoría. Pero acá, en ese umbral, es donde se genera como ese corte estructural, porque estos grupos son muy similares aquí, y a uno le di y a otro no. ¿Ok? Bueno, eso es lo que se aplicó en el caso de Chile. Chile aplica esa clasificación, ese ranking, pone el proyecto en orden, financia lo primero X, acá hacemos un pool de varias llamadas, y lo que observamos que efectivamente se da, y eso es la probabilidad de recibir tratamiento versus mi ranking. Y acá ve, no salió como una L, o sea, probabilidad 1 de recibir si estoy en el lado de ranking y tengo que estar, y 0 de recibir si estoy en el lado equivocado de ranking. ¿Por qué eso? Porque el ranking es utilizado como una de las variables de selección, pero no es la única. Hay otras consideraciones que el gobierno de Chile tomaba como, bueno, si todos los proyectos de biología están abajo de ranking, por lo menos el mejor de biología lo pasamos, porque no podemos tener ningún proyecto de biología porque tenemos interés en eso. O podían tener interés estratégico del país, decir, bueno, necesitamos empujar esta agenda, así que... Pero eso sería un problema, y ha sido un problema en Argentina, si no se daba ninguna relación por esa metodología entre ranking y la probabilidad de recibir. En Chile no, hay una relación clara, o sea, más alto estoy, más probabilidad tengo de recibir, y más bajo estoy, mucho más baja probabilidad tengo de recibir. Ahora, los resultados de este método, bueno, acá era en esta lámina le mostraba que se da lo que decía, o sea que, acá no se ve nada, que lo que reciben son mejores, claramente, pero los resultados de este método se pueden ver antes de hacer cualquier estimación, también mirando simplemente a algunas gráficas. Acá lo que me pone en relación es el ranking, el corte y el número de publicaciones. Y en el caso del número de publicaciones, acá se ve que el programa tiene un impacto claro, robusto. ¿Okay? Hubo un salto grande en términos del número de publicaciones de que lo recibieron, lo que estaban a este lado del corte y lo que no recibieron. Cuando miramos, y eso se ve cuando consideramos toda la muestra, también cuando hacemos como un poco de vamos más cerca del corte o le damos más peso a las observaciones que están alrededor del corte, el impacto se ve como aún más grande. ¿Okay? Si vemos el tema de citaciones, una medida de calidad de la producción científica, ya el gráfico nos dice que no es tan claro.
no se ve una relación, no se ve un salto grande, peor, casi se ve una discontinuidad donde las citas son mayores de lo que nos recibieron acá alrededor del corte. Claro, cuando vamos a los mejores son más citados del promedio de lo que nos recibieron, ¿no? Y acá haciendo otra vez el zoom in, vemos la misma cosa, los mejores, cierto, son más citados, pero en el corte no se ve nada impactante. Ahora, los resultados en números, si logro pasar... perdón. Ok. Esta gráfica lo que me muestra es para testear cuán buena es la metodología. Lo que hacemos acá es ver si en alguna variable que puedo observar de los investigadores, por ejemplo, género, su educación, lo que sea, lo que quiero ver es que no hay un corte, no hay un salto de esta característica en el corte. O sea, esa gráfica donde no veo ninguna discontinuidad me permite decir que alrededor de ese corte los dos grupos son, en lo que puedo observar, son iguales. ¿Okay? Es un ejemplo de dos características, edad y la otra no logro leerla, será como publicaciones previas, algo de ese estilo. La otra cosa que quiero ver para ver si mi metodología funciona bien es que no hay manipulación. Antes se decía, la gente son racionales. Si yo supiera que tengo que empujar mi calidad o mi voto, imaginamos que sea un proyecto para pyme, dice, recibe si tiene menos que 20 empleados. Yo vería una concentración enorme de empresas con 19 empleados. Pues dicen, bueno, no voy a contratar a nadie más porque eso me saca del programa, ¿no? Y acá si ellos fueron hábiles en manipular el puntaje o si hubiera una manipulación del puntaje por los que lo aplican, yo tendría que ver una gran concentración de la distribución apenas al lado de aceptación, que no veo en ninguno de estos gráficos. Así que puedo quedarme tranquilo que mi resultado estimado van a ser robustos. ¿Y qué encontramos? En términos de publicación encontramos que el programa efectivamente aumenta la publicación de los científicos chilenos que reciben el programa de 4 publicaciones en una ventana de 5 años. ¿Okay? Y eso es robusto, en cualquier especificación lo vemos. En términos de citas, acá lamentablemente se ve, no puse ninguna cosa, no hay nada, no hay impacto. O sea, el programa fue exitoso en producir más publicaciones, pero no produjo ningún efecto sobre la calidad de esa producción científica. ¿Por qué? Bueno, en la discusión con el gobierno de Chile, al final de la evaluación, esos fueron los temas que salieron. Un primer tema es que el tamaño del apoyo. Se le da un correspectivo de $100.000, por lo cual un poco la duda era, ¿ese monto es suficiente para cambiar la calidad de la investigación? Podemos producir probablemente un poquito más de investigación, porque puedo contratar un poco más gente, tener un equipo más grande, lo que sea, pero puede afectar radicalmente la calidad de lo que estoy produciendo. Y eso era una primera hipótesis que va hacia un cambio de política importante. ¿Le damos más a menos o le damos menos a muchos? Y acá lo que parece decir, si eso es válido, que sería un poco mejor darle un poco más a menos, si nuestro objetivo es fomento de calidad de publicaciones. Después había otra cosa, que había un incentivo perverso, y aquí vuelvo en el tema de, nosotros montamos políticas, pero la gente son muy hábiles en entender cómo funcionan. Y básicamente lo que hacía el programa decía, tú tienes que publicar, queremos saber que publicaste, hasta que no me muestra prueba que publicaste algo, no puede aplicar otra vez al programa. ¿Qué hacía eso? Que los científicos en cierto punto decían, bueno, acá tenemos que sacar algo, o sí, porque si no, no puedo aplicar otra vez al programa. Y no se daba ningún incentivo, por otro lado, diciendo, no, también se espera, porque claramente publicar una revista que es más rigurosa, que me puede garantizar más citas o más visible, eso lleva mucho más tiempo. Y además lleva tiempo a revisar el estudio. ¿Okay? Tengo que revisarlo varias veces, hacer cambios, toda esa cosa. Y ese tipo de incentivo fue modificado. Ahora el programa no pide de prueba de publicación necesariamente para reaplicar, y se introdujo también un incentivo para la calidad de las publicaciones que se están produciendo. Y bueno, los dos cambios fueron introducidos. Ahora, ahí digo, algo se aprendió acá, ¿no? Y yo creo algo relativamente importante para el gobierno de Chile en términos de cómo funcionaban estos incentivos y también el incentivo perverso que estaban induciendo.
La otra evaluación, perdón, acá salto la parte conceptual, del FONSIT en Argentina. Acá, la misma historia, un programa muy similar, también quiere promover producción científica y calidad de producción científica. La estrategia fue diferente porque, como les decía, las consideraciones más allá del ranking en Argentina eran mucho más impactantes y se controló por el ranking, que de todas formas es una buena medida de la calidad del investigador. Se controló en el análisis y por eso se trabaja con una estrategia de diferencia en diferencia. Estrategia de diferencia en diferencia básicamente es como una evolución de indicadores de antes, después o con, sin programa, donde lo que hace básicamente es decirme, mira, también si hay diferencia entre los dos grupos de beneficiarios y de control, si esa diferencia es constante en el tiempo, haciendo la doble resta, puedo identificar el impacto correcto, siempre y cuando puedo asumir que la tendencia de los beneficiarios hubiera sido la de no beneficiarios en ausencia del programa. Bueno, ¿qué hacen el Chudnovsky y los otros? Bueno, antes que nada, bueno, esos son los resultados, pero mejor ver eso antes. Bueno, eso es lo que muestran ellos a soporte de su hipótesis. Dicen, mira, acá tenemos como 7 años antes del programa, de beneficiarios y no beneficiarios. Y lo que vemos, y también lo testean estadísticamente, que sí, que los beneficiarios del programa FONSIT son mejor. Claramente tienen más chance de ganar la beca quien mejor y publicaban más antes. Pero esa diferencia es como estructural, o sea, son mejores estructuralmente. Siempre publicaban más y siempre publicaban más de una forma casi paralela, ¿no? Y eso lo testean diciendo que esa diferencia es paralela. Lo que se ve después del programa, que sin embargo, que estos mejores mejoran más. Se abre una brecha, ¿ok? Perfecto. Y los resultados que le dan, un impacto en una ventana de 5 años, también en ese caso, se usa el enfoque diciendo, mira, para publicar necesita tiempo, de 9 publicaciones, o sea, aún más fuerte del caso de Chile, y un salto en el impact factor de los journals donde están publicando de 13 puntos. Y lo que es interesante acá en relación al tema de heterogeneidad de impacto, que ellos también hacen un ejercicio de relacionarlo con la edad. Y lo que ven es que el programa es más efectivo para investigadores más jóvenes. Otro tema importante acá que salió como recomendación al gobierno, por el cual se sacó una línea especial para investigadores jóvenes. O sea que un programa de ese tipo, que es basado en competencia, además eso es lo que se espera, ¿no? Que es lo que pueden sacar más ganancias de un programa de ese tipo competitivo, sean investigadores que son potencialmente muy buenos, muy talentosos, pero no tienen una historia. Así que lo único que pueden hacer es mostrarme una idea brillante. La historia, digo, bueno, no tiene un currículum como lo que ya tiene una historia larga. Bueno, finalmente, acá termino. Muy rápidamente quería mostrarle un segundo estudio que hicimos sobre el FONSIT. Donde nos pedimos otra pregunta, porque en el FONSIT en Argentina también había esa idea de querer fomentar las redes de los investigadores. O sea, cuánto están conectados con otros investigadores, cuál es el alcance de sus redes de científica. Claramente acá, criticable, tenemos que hacerlo con una medición, pero ¿cómo lo medimos? En términos de número de coautores. Número de coautores diferentes que después de recibir el programa logran conseguir. Acá, bueno, la evaluación después le dejo la lámina, pueden leer el paper, es un poco complicada porque podemos medir coautores directos, o sea, una medida de social network sencilla, como número de coautores diferentes a nivel mundial, pero para hacer el estudio de la complejidad de la red más allá del primer coautores directos, podemos trabajar solo en un subgrupo de investigadores argentinos, o sea, solo una red doméstica. De todas formas, acá está la historia de la muestra, bueno, muestra total, aquí tengo que seleccionar, restringimos la muestra. Esa es una imagen de lo que es la red doméstica. Y bueno, esa tabla en teoría quería mostrarle que también en ese caso lo que reciben siguen siendo mejores, también en esta medida de redes, o sea, antes de recibir ya tenían redes, tenían más coautores, lo que reciben tenían un promedio de lo que no reciben de 5, mientras lo que reciben de 8, y esos son diferentes periodos, 7 contra 11. Pero el salto que se da después de 9 a 19 coautores, y 9 contra 19 coautores. O sea,
crecen todo el número de coautores, beneficiarios o no, pero lo que reciben el programa crece mucho más. Y cuando lo vamos a estimar, eso otra vez para mostrarle la hipótesis del doble diferencia, ahí la tendencia no era tan buena, así que lo restringimos a un grupo más parecido a través de una estrategia de matching. Y el resultado que llegamos es que consistentemente los beneficiarios del FONSIT, gracias a los beneficios que le da el programa, que incluye también toda una serie de actividades para participar en redes sociales, como participar en conferencias, viajes y toda esa cosa, aumentan su red de un 3.6 coautores directos, siempre en la ventana de 5 años después de recibir. Y acá otra técnica confirma eso para mostrar robustez, que estamos alrededor de 3 beneficiarios. Después, una crítica era que, bueno, eso se da porque claramente cuando yo recibo el programa me da recursos para hacerlo, pero esos son efectos estables. Bueno, lo vamos a medir como 5 años, 10 años después, no la ventana 5 años después del programa, sino la ventana de 5 a 10, y vemos que el efecto no solo se queda más grande, o sea que el programa de hecho le permite aumentar su red de coautores y que la brecha entre ellos y los que no son beneficiarios se abre en el tiempo. Y bueno, esos son los efectos en las redes, son de tamaño mucho más pequeño, redes domésticas, son las redes de two-step, o sea, no simplemente mis coautores directos, sino considerando también los coautores indirectos. También acá observamos un efecto positivo significativo, el tamaño no tiene mucho sentido por razones. Primero porque es como una red cortada, porque consideramos solo los domésticos, y además de los domésticos tenemos una muestra, así que... Pero, de todas formas, el efecto se ve positivo. Y bueno, y eso es. Así, esos son 2 ejemplos. La recomendación de políticas en los 2 casos, yo diría que la principal, en Chile ha sido muy importante. Eran cosas que el gobierno ya tenía una intuición que no estaban funcionando, si cambios estaban en marcha, pero la evaluación definitivamente fue como el golpe final para decir tenemos que cambiar algo. Y en Argentina, sobre todo sobre el tema de jóvenes investigadores, como resultado ha sido un resultado importante utilizado para el gobierno. Y bueno, eso es. Si tienen preguntas y comentarios.